Oye, vamos a ir arrancando. La idea, bueno, dar la bienvenida a todas las personas que ya os habéis sumado, irán sumándose. Hemos tenido éxito de convocatoria porque tenemos un panel muy top, así que como les decía hace nada, muchísimas gracias a todos, gracias a Jordi por ayudarnos a coorganizarlo y moderar esta sesión. Ahora pasaré a presentar a las personas con las que estaremos hablando hoy. Hacer una breve introducción de qué es NetMentora para los que no nos conocéis. Nosotros somos la mayor red europea de líderes de empresa. El objetivo es la creación de ocupación y lo hacemos ayudando a emprendedores. Estamos presentes en 10 países desde hace unos 30 años y esto es una red hoy formada por 14.500 personas. Tenemos un doble objetivo. El primero es ayudar a los demás, compartir experiencia, intercambiar conocimiento para crear impacto en los territorios en los que estamos, devolver a la sociedad, pero a la vez esto devuelve a las personas que participan y ahí al final es una actitud NetMentora y decimos que lo que tenemos son redes de personas con el objetivo de crecer profesionalmente, estén en las fases en las que estén sus compañías. Entendemos, aquí hablamos mucho de innovación cruzada para ponernos un poco al día, intercambiar entre nosotros e impulsarnos. Somos una non-profit, como decía, cada año además seleccionamos 15 nuevas startups que se incorporan a la red sin ningún coste y acceden al acompañamiento de estos empresarios que hay en la red, empresarios y directivos, y además al networking que se genera dentro de la red. Como que el acompañamiento que se ofrece en NetMentora es muy cualitativo, muy adaptado a personas y a proyectos. Al final, un poco cuando pasó toda la crisis del COVID, cuando ya en marzo creo que fue, empezamos haciendo ya estos webinars, les llamamos CEO to CEO porque van de CEOs a CEOs. Es verdad que se suma cualquier persona que quiera y un poco el objetivo era, oye, abramos un poco el conocimiento que tenemos en NetMentora, los contactos que tenemos para ayudar a más personas con información contrastada y de primera mano de expertos como los que tenéis aquí delante hoy. Nada más, ¿cómo va a funcionar la sesión? Jordi va a dinamizar con diferentes preguntas para que vayamos conociendo un poco las diferentes opiniones que tenemos hoy en este panel. Tendremos turno de preguntas al final. En cualquier caso, podéis ir poniéndolas en la parte de abajo, en la sección de preguntas y respuestas. Intentar ponerlas aquí porque será más fácil para Jordi irlas localizando cuando las vayáis haciendo y veremos o las incorporamos durante la conversación o las haremos al final de la sesión. Esto es, Jordi, tú mismo como vayas viendo. Os decía que tenemos un panel de lujo. Por orden alfabético voy a presentar a las personas que tenemos hoy en esta mesa. Borja Martínez de la Rosa, que es socio fundador de ABAC Capital, el fondo de Private Equity español. También es socio de ABAC Nest, que es un vehículo que invierte en fase seed, en compañías de nueva creación, obviamente, y ha estado, pues pasó 13 años, nos decía ahora que coincidían con un contacto de Carmen, pues 3 años en Apax Partners, fue también Summer Associate en Goldman Sachs y asociado en Boston Consulting Group. Bienvenido, Borja, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Bea. Tenemos también a Carmen Alfonso, muy contentos de tener aquí una mujer hablando de estos temas también. Muy bienvenida, Carmen. Carmen es socia fundadora en Sama y Pata, liderando las inversiones en el mercado UK. Nos comentaba ahora que están verticalizados por áreas y ella lleva todo el mercado inglés. Muy activa en el ecosistema SID también, lidera la mayor comunidad de emprendedores de plataformas digitales en UK, es mentora en Techstars y es fundadora de Fair Funding Now, que es una iniciativa para promocionar la diversidad en el ecosistema tecnológico. Ya hablaremos, Carmen, que de esto en NetMentora le estamos poniendo las pilas, que no puede ser. Ha sido también inversora en Felix Capital, que es un poco en Series A y Series B, y estuvo en Morgan Stanley. Bienvenida, Carmen. Gracias. Damos también la bienvenida a José Bayón, muy contentos de contar contigo, José. José es el CEO de NISA desde el 2018. En el sector público ha desempeñado diferentes puestos, desde el Ayuntamiento de Segovia, desde concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, o de Economía y Hacienda, y teniente alcalde. Y en el sector privado ha trabajado para diversas compañías, Airbus, General Electric, General Dynamics. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Y todo esto moderado por Jordi Altimira, muy miembro de NetMentora, muy cercano a la casa. Hoy Luis, te he saltado, ¿verdad? Sí, sí, me he saltado. Me imagino que no te has olvidado. No, digo, cuando he dicho muy cercano a la casa, digo, me falta uno que también es muy cercano a la casa. Pues mira, cosas del directo, me lo he saltado, pero voy a ir a buscarlo, te lo voy diciendo de cabeza, pero Luis, y además leía la biografía y me llamaba mucho la atención, lleva desde los 25 años, ¿no? en Santander, en diferentes posiciones, ha sido director territorial, ha pasado por gestionar también sedes con más de 3.000 personas.
llevando equipos de 3.000 personas. Y mientras estoy hablando, estoy buscando la biografía de Luis para no dejarme nada. Además, hoy es director territorial institucional de Santander, es miembro de los patronatos de SADE y de la Universidad de Barcelona y de la Autónoma de Barcelona. Ha sido nombrado recientemente presidente del Consejo de Mecenazgo del Gran Teatro del Liceo y es miembro también de la Comisión Ejecutiva del Gran Teatro y preside la Asociación Barcelona Centre Financer Europeu, que es miembro de la red de centros financieros promovida por Naciones Unidas para promover las finanzas sostenibles. Y ahora sí, vuelvo a Jordi Altivira, que es la persona que moderará esta sesión. Jordi es inversor, es emprendedor, es formador y además es un crack en webinars, como decíamos ahora, que el confinamiento ha sacado una virtud más de Jordi. Es General Partner de Lánzame Capital, que es uno de los primeros pledge funds de España. También es partner de Advisor, que es una consultora que acompaña en el planteamiento estratégico de estrategia financiera, crecimiento y financiación pública e incentivos fiscales. Ha trabajado también en Londres en diversificación de portfolios para el banco de inversión de Credit Suisse y decía que es miembro también de NetMentora. Nada, dicho esto y con estas presentaciones decíamos que tenemos un panel de lujo. Yo lo único que puedo hacer ahora es pasaros la palabra. Le quería decir a Jordi, decía, bueno, para lanzarte ya y arrancar, NetMentora, os decíamos, nosotros somos una non-profit, no invertimos en las empresas que ayudamos. La idea es que la relación siempre sea desinteresada, pero necesitamos un ecosistema como el que hay hoy en esta mesa para ayudar a financiar estas compañías. Decía Jordi, oye, para arrancar y que te conozcamos un poco más, ¿qué es lo que te llamó a ti la atención de NetMentora, sabiendo que no podías invertir en las empresas a las que ibas a ver y que ibas a ayudar? Muy bien, no, buena pregunta para empezar. La coherencia. Yo creo que aquí, yo que soy bastante reacio a todo el tema del mentoring en general y que me cuesta un poco, pues, no sé, pues dar consejos a emprendedores, porque yo siendo emprendedor, pues hay que vivirlo esto de la emprendeduría, ¿no? Sí que vi en vosotros desde los inicios una postura muy coherente, ¿no? De lo que queríais hacer. Y sin duda pues sois un ecosistema de valor que se ha consolidado en la ciudad y en el territorio, y en Madrid también, y en el resto de España. Y en este sentido, pues creo que tenéis un portafolio de empresas potente, con casos ya de éxito como puede ser Refruiting, Project Lobster y tantos otros. Y en este sentido, pues mantenéis una coherencia en lo que sería la selección de deal flow de proyectos y con un acompañamiento de profesionales de primer nivel, ¿no? Que lo que intentan es acompañar y ayudar más que venir a hacer de gurús y decir que lo que se tiene que hacer a un emprendedor, ¿no? Estos que se dedican a decir eso, que lo hagan ellos, ¿no? Que emprendan ellos, ¿no? O sea que en este sentido, pues muy bien. Yo creo que lo estáis haciendo súper bien y tú lo lideras muy bien esto, o sea que encantados de estar aquí. Lo estamos. Todo tuyo, Jordi. Yo Muy bien. desaparezco y volveré cuando se esté acabando el tiempo, ¿vale? Fantástico. Pues venga, pues empezamos un poco este panel de lujo. A mí me hace mucha ilusión porque hablar de financiación es de las cosas que más me apasiona. Un poco, pues a través de Lánzame hemos visto la importancia del capital privado con 40 invertidas, y también pues a través de la consultora Advisor, que también queremos convertirnos en un ecosistema de valor en varios temas. Lo vivimos desde lo que sería más los roadmaps de financiación. En este periodo han sido los planes de contingencia para más de 300 clientes, y eso ha sido pues realmente challenging y apasionante. Y vemos también la importancia de otros actores, ¿no? Como es la financiación pública y también la financiación bancaria, ¿no? Entonces una empresa pues al final pues en su balance tiene estos tres elementos, y creo que es una buena oportunidad en el webinar de hoy pues comentar los aspectos de financiación desde diferentes ángulos. Bien, en ese sentido, pues vamos a dinamizar el debate con varias preguntas. Vamos a empezar con una pregunta para todo el panel, una pregunta más macro. En este sentido, pues es una pregunta complicada porque no tenemos la bola de cristal, pero ¿de qué forma o cómo veis la situación actual? ¿Cómo veis la potencial recuperación económica? ¿Qué letra vamos a escoger? ¿Esto es una V, una W, una U? ¿Qué letra os imagináis? Y hemos visto
a mí me ha gustado de este periodo pues, estudiar dos elementos de las pandemias, ¿no? Es decir, el segundo rebote, qué significa en una pandemia, y vemos que desgraciadamente pues en la mayoría de pandemias de la historia el segundo rebote es más intenso que el primero, eso pues es un elemento a tener en cuenta. Y el segundo elemento que me ha gustado estudiar es que de las pandemias salen grandes movimientos, es decir, al final el renacimiento sale de una posterior pandemia como fue la peste negra, ¿no? En Europa. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro renacer? Entonces, empezamos. Ladies first. Carmen, si quieres empezar. Perfecto, yo creo que si algo hemos mantenido constante a lo largo de todo este tiempo es que no sabíamos nada y no sabíamos lo que iba a pasar, y yo sinceramente sigo sin entender muy bien lo que está pasando. Creo que el periodo de incertidumbre de verdad empieza ahora, que mientras todos estábamos en confinamiento pues se entendía cuál era el impacto económico porque se podía más o menos medir lo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver cómo reacciona la economía, y aquí hay gente que sabe muchísimo más. Yo miro a los mercados, a la bolsa, y no entiendo nada tampoco en términos de volatilidad y de respuesta, y más yo creo que lo único que nos hemos centrado y que yo puedo ayudar a los emprendedores y que les digo es en torno a esa certeza de que en este tipo de periodos en los que igual es una V, una W o una U, la caja es importante, y es como la única certeza a la que me puedo agarrar. Que pase lo que pase, mejor que aseguren y maximicen ese runway, porque la incertidumbre desde mi punto de vista es altísima ahora mismo. Muy bien. Quizá, Borja, más opiniones que tengas en este sentido en un mundo más de private equity. ¿Cómo veis la perspectiva económica? Bueno, yo creo que estamos pasando por un momento sin precedentes, ¿no? En la historia. Ya tenemos unos años y no habíamos estado en casa tanto tiempo, con lo cual yo creo que, siendo realistas, creo que la economía ha sufrido muchísimo. Yo creo que nos queda bastante por salir de esta crisis. El segundo rebrote creo que nos asusta a todos, pero yo lo que puedo decir un poco es lo que veo en el portfolio de compañías, ¿no? Nosotros lo que vimos en las primeras semanas fue dantesco, ¿no? O sea, ventas cayendo entre el 90% y el 50% en todo el portfolio. Estoy hablando del portfolio de private equity, ¿no? Y en ese momento, como decía Carmen, era todo proteger el portafolio y obtener liquidez, ¿no? Y yo creo que es un poco el tema de hoy, ¿no? De cuáles son las palancas de cómo levantar dinero, pues desde los préstamos ICO, que han sido tremendamente útiles, al papel del private equity, de los fondos públicos y del venture capital, ¿no? Yo creo que a nivel de crisis, en el portfolio lo que estamos viendo es un rebote bastante acentuado, sobre todo en las compañías más de consumo, que se vieron muy afectadas, pero que están rebotando de una manera muy grande, con lo cual soy optimista, cautiously optimistic, como dicen los ingleses, en el sentido de que el portfolio está yendo mejor. Dicho esto, nos da un poco de miedo que sea un efecto champán, ¿no? Llevamos 2 o 3 meses encerrados en casa y, lógicamente, la que hemos podido salir, pues hay una fiebre de consumo que está en compañías como tenemos nosotros, por ejemplo, Motocar, que vende accesorios para moto, está rebotando y estamos bastante por encima del año anterior. Incluso en restaurantes que tenemos Beer and Food se están recuperando mucho. Con lo cual, si coges los datos a día de hoy, hay que ser bastante optimista, ¿no? Yo creo que el problema va a ser más a medio o largo plazo de los efectos de la crisis, de toda esta situación, el paro que está subiendo y subirá más, y todo lo que esto puede afectar a la economía. Con lo cual, yo creo que nos va a pillar un invierno bastante complicado a nivel de macro, ¿no? Y también en las compañías. Yo en cuanto al segundo rebrote, la verdad es que no tengo ni idea. Todos hemos leído infinitud de opiniones. Yo quiero pensar que esto va a ser bastante más suave porque, por lo que me dicen, los casos que están habiendo ahora se curan mucho más rápido porque hemos aprendido a parar el virus, y que si se coge a tiempo, pues se está haciendo mucho mejor, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que habrá un rebrote, pero espero que nos pille trabajando y no en casa otra vez. Con lo cual, oye, optimista, pero con precaución, y yo creo que liquidez y proteger el portfolio, ¿no?
Totalmente, totalmente. Este es el objetivo principal de este periodo y bien, pues con hay un cambio claro en el modelo de demanda. Vamos a ver si este cambio de modelo de demanda se consolida, si es efímero. Bueno, hay muchas incertidumbres en este sentido. Un poco desde la entidad pública, desde ENISA, José, ¿cómo habéis vivido vosotros que habéis invertido más de 1.000 millones en empresas, en pymes y en emprendedores? Tenéis un portafolio pues más amplio que casi la suma de todos los fondos de capital riesgo en España. O sea que en este sentido, ¿cómo habéis visto las empresas y cómo veis un poco la situación? Bueno, pues buenos días, Jordi. Muchas gracias, Beatriz y NetMentora, por invitar a ENISA, por invitarme. Encantado de estar con vosotros. Bueno, yo creo que estamos todos un poco pendientes, ¿no?, de cómo va a ir avanzando esto. Efectivamente, como decías, no tenemos bola de cristal, pero bueno, algunas cosas vamos aprendiendo y sí podemos comentar. Desde el punto de vista propiamente de ENISA y de nuestra cartera, de nuestro portfolio, como decías tú antes, Jordi, nosotros vimos pues algo parecido a lo que ha dicho Borja, un efecto inicial donde bastantes empresas nos pedían renegociar, por decirlo así. Efectivamente, habían perdido toda la demanda, ¿no? No podían vender, estaban parados. Aprobamos desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, aprobó una instrucción para poder renegociar en mejores condiciones nuestros préstamos y nosotros seguimos teniendo bastante demanda de empresas que nos solicitan préstamos. Quiero recordar que nuestro préstamo no es liquidez. Ese trabajo lo ha hecho ICO. Evidentemente todo es mejorable, pero también quiero decir que ICO nunca había hecho un trabajo como este también, sinceramente. O sea, se han repartido ya muchos miles de millones a través de las entidades bancarias. Evidentemente es un trabajo conjunto con las entidades bancarias, pero en un tiempo récord, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo creo que ha sido positivo. Quiero decir, ENISA no es liquidez y el hecho de que nos sigan solicitando financiación sí es diversificación de deuda, pero también es una intención clara de seguir apostando por la innovación. En ese aspecto, y como yo diría, destacaría 3 elementos como coyuntura general. Bueno, efectivamente, el segundo rebrote no sabemos. La innovación, igual que las pandemias, no es algo nuevo que nos hayamos inventado ahora, no, estas cosas han pasado siempre a lo largo de la humanidad, siempre lo digo, pero es que es verdad, no ha aparecido la humanidad ahora. Eh, Efectivamente puede haber segundo rebrote, pero también es verdad que yo creo que estamos mejor preparados, ¿no?, en todos los aspectos. Sanitariamente era importante, también socialmente, porque lo tenemos interiorizado y bueno, pues yo creo y efectivamente parece que se va avanzando en paralelo. Yo creo que la ciencia, una de las mejores cosas que nos podemos quedar de esta pandemia desde mi punto de vista es poner en valor la ciencia y la investigación, ¿no? Se nos había olvidado un poco o se les había olvidado a algunos y yo creo que es evidente y si me permitís, pues yo también quiero decir que otra de las cosas positivas me parece que es poner en valor también determinadas cuestiones como el apoyo público. Decía antes que ICO ha sido fundamental. Bueno, para que exista ICO pues tiene que haber realmente una cantidad de avales y una cantidad de presupuesto del Estado que es necesario mantener en tiempos, digamos, de bonanza, ¿no? A partir de ahí seguiremos con los vectores de cambio grandes, digitalización y sostenibilidad. Yo creo que tenemos, es evidente, un bache grande, acentuado en España por nuestra gran dependencia de un sector castigadísimo como el turismo, más acentuado posiblemente que en otros sitios, y lo que sí que vemos nosotros es clarísimamente una diferencia por sectores, ¿no?, y por actividades. De todo nuestro portfolio, yo casi lo diría como conclusión un poco de lo que puede aportar ENISA a esta pregunta, vemos que sectores relacionados con eso, ¿no?, con los grandes vectores de cambio, con la digitalización, con la sostenibilidad en un sentido amplio, prácticamente no nos han pedido renegociar. En muchos casos están aguantando mejor y tienen sin duda una perspectiva de futuro mucho más grande, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es la intención, sumada a otra cuestión que quiero dejar para el final, que me parece la más importante con diferencia para nosotros, que es la reacción de Europa. No es lo más importante,
que yo creo que podemos esperar de las instituciones en este momento. Parece la Comisión Europea ha lanzado una propuesta de plan inédito, muy ambicioso, muy necesario, que no se lanzó en otros momentos, en la crisis de 2008, también es verdad que porque era diferente, la otra era más estructural, y que si se concreta y la aprueba el Consejo Europeo, pues me parece que es fundamental para poder salir, sobre todo para países como España, que como digo, estamos especialmente castigados por nuestros sectores. Fantástico. Muy bien, efectivamente es una crisis muy asimétrica, como indicabas, con sectores muy favorecidos por este cambio de modelo de demanda y otros pues muy perjudicados, y una reacción europea pues es fundamental, ¿no? Bien, para cerrar un poco este primer bloque, entonces Luis, si también nos puedes dar un poco la visión bancaria, cómo habéis vivido pues lo que sería pues un portafolio que quizá ya no es tan de emprendeduría, sino también de pymes consolidadas, y un poco pues todo el papel del ICO. Santander ha sido pues sin duda el banco líder en esta dirección. Entonces, un poco, ¿cuál ha sido vuestra visión y cómo veis la perspectiva futura? A ver, la perspectiva, la verdad es que este año vemos una bajada muy importante. Vamos a tardar en recuperar. Yo creo que porque como habéis dicho todos, ¿no? Y eso no es ninguna novedad, los sectores y los subsectores van a salir afectados de una manera diferente. La morosidad va a ser distinta en unos sectores y en otros negocios. Vemos que la recuperación no va a llegar, no vamos a volver a estar por el 19 hasta finales del 22, probablemente. El 21 se crecerá bien, el 20 creceremos en un 7%, o sea que yo creo que se recuperará bastante, pero no recuperaremos la normalidad hasta el 22. Dicho eso, pues bueno, lo que decía, hay sectores que van a ir muy bien y que lo van a recuperar rápido y que no han necesitado, como comentaban antes, ni liquidez, y otros realmente muy necesitados, ¿no? Yo creo que lo del ICO ha sido el éxito. Por primera vez se declaró a las entidades financieras algo realmente importante para la sociedad, cosa que yo creo que de la anterior crisis nos había quedado muy tocada. Y os puedo decir que la gente en banca, todos los empleados bancarios han trabajado muchísimas horas desde su casa. Nosotros hemos llegado a tener 110.000 personas teletrabajando en todo el mundo. Os puedo asegurar que la gente ha sacado operaciones a cualquier hora porque ha sido brutal el número de operaciones, la angustia de mucha gente, pero yo creo que se ha atendido en general la banca en esta crisis, ha actuado bien. Yo creo que con la ayuda del ICO, poniendo esa liquidez en el, hemos podido atender con préstamos. Estamos hablando de préstamos, estamos hablando de subvenciones. Y yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Y luego lo que se comentaba ahora de Europa, pues yo creo que tanto los planes de Europa, ¿no? El fondo que se va a crear, que a ver si se autoriza en julio, y la actuación del Banco Central Europeo pues están siendo muy importantes. Yo creo que la deuda va a subir de una manera importante este año y el que viene, sobre todo, y bueno, que tengamos un Banco Central Europeo que nos permita financiarnos a precios adecuados y que la prima no se dispare, pues es importantísimo, ¿no? Y luego que los bancos han cogido esta crisis a los bancos mucho más capitalizados y mucho más fortalecidos que la anterior, con lo cual esto es una crisis de demanda, no es una crisis de liquidez, no es una crisis de sistema financiero, ¿no? Tenemos que intentar que no llegue a ser una crisis del sistema financiero. Totalmente de acuerdo. Esta es una gran diferencia versus la del 2008, ¿no? Es decir, estamos delante de una crisis mucho más de demanda que financiera. Añadir que yo creo que las empresas o las organizaciones que han demostrado tener misión y agilidad pues han sobresalido, ¿no? Entonces, en el panel de hoy, pues yo creo que todos los fondos de Venture Capital y Private Equity que se han puesto al lado de su portafolio, de inversores, de participadas, empresas como organizaciones como Enisa que habéis teletrabajado también de forma muy activa, como indicabas en Santander. Didi Luis, que... No, yo lo único que no he hablado del segundo, del rebote, ¿no? Del rebrote, yo creo que nos va a pillar mucho más prevenidos. Yo creo que si ya hemos aprendido de esta crisis es que muchas de las cosas no las esperábamos nadie, pero como decíamos, todas las empresas han tenido muchísima gente teletrabajando, las medidas se están tomando, estoy convencido que no se paralizaría el país, ni mucho menos. Estamos viendo ya pequeños rebrotes y lo cierto es que se está actuando de otra manera, o sea, se persiguen los contagios y hay una dinámica que yo creo que no hará que se paralice. Yo creo que no sé, tenemos que ser positivos. Yo estoy viendo desde el punto de vista de una entidad financiera, cómo estamos haciéndolo internamente, lo
que está haciendo pues, el Gran Teatro del Liceo para poder abrir en septiembre, lo que está haciendo una escuela de negocios, lo que están haciendo las universidades, y todo el mundo está mucho más preparado, y luego las empresas, que por supuesto son las primeras que espabilan, ¿no? Y yo creo que en este caso no afectaría tanto. Sería más a la mentalidad y al posible daño al consumo, de que la gente se asuste otra vez, que no a parar la economía como se ha parado estos meses. Hemos aprendido. Hemos aprendido en este sentido y hombre, que si el liceo abre en septiembre, genial, que nos gusta mucho la ópera. O sea, que perdón, el estreno será en octubre, pero todavía no se puede fantástico, hablar. ya lo firmo, ya lo firmo, que esto... Suerte hemos tenido del Metropolitan Opera House este confinamiento. Que va a abrir, bueno, el Met abrirá el 31 de diciembre. Yo, el Met, de las primeras cosas que haré será coger un avión, irme a Nueva York a ver una ópera, porque lo que han hecho esta gente durante el confinamiento es de chapó. Ha sido increíble. Tendrás que esperar a final de año. Tendré que esperar a final de año. Bueno, esperaremos mientras en streaming. Bien, interesante debate. Bien, un poco veníamos de unos años donde pues muchas gestoras de fondos de capital riesgo y private han conseguido levantar pues vehículos importantes, sobre todo en Venture Capital, pues España ya se empezaba a consolidar como un buen ecosistema inversor. Sin ir más lejos, pues mira, pues Sama y Pata ya está en el closing del segundo fondo, que es un fondo pues mucho más ambicioso que el primero que tuvisteis. Desde ABAC, pues un poco, pues aparte del fondo de Private Equity, pues lanzasteis la iniciativa de ABAC Nest. Permíteme decir, Borja, que con Artur, que lo veo en el panel y que para mí es uno de los mejores inversores juniors que hay en España y uno de los talentos en Venture Capital con más futuro, por no decir que ya es presente. Entonces, en este sentido, un poco, ¿cómo creéis, cómo va a afectar la situación actual? ¿Veis un cambio en la tesis de inversión? ¿Consideráis que vais a ser más conservadores este año y vais a invertir menos? Un poco una actitud de wait and see. ¿Vais a cambiar un poco los verticales que teníais pensados invertir e intentar invertir en proyectos que en este sentido pues no afecte tanto un potencial rebote? ¿Cómo planteáis la situación? Como indicaba, viniendo de unos años que eran potentes en cuanto a fundraising, tenéis ese dinero ahora en vuestros fondos. ¿Cuál es un poco el posicionamiento? ¿Volver a invertir? ¿Esperar un poco? Si queréis, empiezo yo. Venga, adelante. Vale. Bueno, para aclarar, como ha dicho Jordi, nosotros hemos llegado al segundo cierre del fondo de Sama y Pata. Para aclarar un poco también y poner en perspectiva mis comentarios, nosotros hacemos seed, o sea, lo que llamamos pre-series A, rondas de hasta 4 millones, o sea, súper temprano. Son negocios todos ellos digitales. Y lo que es interesante en cuanto a lo que es de riesgo macro es que nosotros somos agnósticos en sector, somos pan-europeos y nos centramos en un modelo de negocio determinado que llamamos plataformas digitales o marketplaces. Eso lo que hace es que estemos un poco más diversificados en cuanto a riesgo macro y así ya se ha visto el impacto en nuestro portfolio. Al final nosotros pensamos que en el medio, en el corto plazo coincido con lo que se ha visto a lo largo de sectores, que fue un shock inicial. En nuestro caso no siempre de demanda, porque muchos de esos negocios son online y eran el único recurso. Sí riesgos en la cadena de valor, en la oferta que se solucionaron, pero más un shock de no saber lo que estaba pasando. Pero en el medio a largo plazo el efecto para nuestra clase de activo es positivo, porque al final lo que está ocurriendo aquí o lo que nosotros estamos viendo es una aceleración de tendencias preexistentes en adopción digital, ¿no? Se ha saltado años, o sea, es curioso, ahora todos sabemos lo que es Zoom. Siempre cuento, llamé a mi padre desde febrero, en febrero había un evento en Berlín y había gente que ya empezaban a oír y yo llamé a mi padre, ella, a mi novio y les dije, comprad Zoom. Y mi padre, que es un economista y muy activo en los mercados, me dijo, ¿eso cómo se escribe?
Y yo, por Dios, o sea, y ahora Zoom lo sabe todo el mundo. Entonces, esa idea de que Instagram tarda 2 años en pasar de 10 a 200 millones de usuarios y Zoom tarda 2 meses, se traduce en muchísimos sectores, ¿no? Y en todos esos era ya nuestra tesis de inversión. Entonces, básicamente yo creo que esto lo que hace es probablemente, han dicho, un mundo con más inversión en tecnología y más inversión en ciencia, y eso nos beneficia a nosotros como activo. Por otro lado, además, si hay una crisis económica, una cosa es proteger al portfolio, pero la otra es que las nuevas inversiones, si las valoraciones bajan, vamos a tener más oportunidades de mejores retornos, ¿no? Porque al final al mismo ticket, más porcentaje de participación, mejor retorno. Entonces, en ese sentido, nosotros no hemos cambiado nuestra tesis de inversión, no hemos cambiado nuestro proceso de inversión más que se pase a Zoom, por así decirlo, y queremos hacer lo mismo pero mejor con más capital. Bien, mira, siguiendo un poco este argumento, y sigo un poco contigo, Carmen, porque has tocado temas interesantes. Bueno, en primer lugar, esto en un webinar hace poco, Vincent Rosson nos comentaba, que es uno de los fundadores de BlaBlaCar, y nos comentaba que la humanidad ha hecho un máster de digitalización en 2 meses, ¿no? Un poco como con lo que indicabas, ¿no? Que efectivamente, pues, todos estos procesos hemos visto en educación, pues claro, se ha tenido que digitalizar por necesidad, ¿no? Pues en este sentido, claro, ¿tú crees que para el Venture Capital es un buen momento para invertir? Nos podemos encontrar como una hornada de buenos proyectos como pasó en 2009 y 2010 después de la crisis de 2008, proyectos más eficientes en capital, proyectos más orientados a cliente, donde un poco los modelos WeWork, donde la única ventaja competitiva era lograr capital, pues en este sentido van un poco a desaparecer en este periodo. ¿Cómo ves este aspecto? Desde luego, la verdad que las historias de digitalización, por así decirlo, son bestiales. O sea, para pensar muy rápido algunos números, aparte de lo de Zoom, que es impresionante, pero si ves en el trabajo en remoto, era el 10% de los trabajos que se podían hacer en remoto en las economías desarrolladas, que son como el 30 al 50, pre-COVID, de repente eso pasa del 10 al 100 en un día, básicamente, ¿no? Y todas esas cosas, la cuestión va a ser qué comportamientos van a permanecer y cuáles no, pero desde luego la adopción va a aumentar. En cuanto al nuevo, nosotros pensamos, y lo has apuntado en la crisis anterior, al final los mejores retornos o lo que llamamos de vintage de los fondos suelen ser en este tipo de invirtiendo en crisis económicas, durante crisis económica, porque al final salen efectivamente modelos de negocio más viables probablemente y además a valoraciones más ajustadas. Ahora bien, comentando un poco lo que hablan del efecto champán que decía Borja y del rebote, y esto se limita a Londres, que es lo que yo veo en mi día a día, aquí las valoraciones no han cambiado absolutamente nada. Y si el cambio es mínimo, los términos tampoco se han endurecido para nada, lo cual está bien, siguen siendo igual de founder friendly que eran en un mercado muy competitivo. Yo creo que lo que sí que ha pasado probablemente es que el propio mercado ha seleccionado quienes están levantando dinero, y son empresas que los que probablemente estén en sectores más afectados no están intentando levantar ahora mismo, pero básicamente sí que hay una idea de que ahora la caja es más importante, la liquidez, que hay que ir a las unit economics, a no modelos solo basados en crecimiento y levantar capital para crecer sin que haya avisos de ser profitable, pero la verdad es que a corto plazo no se nota nada y sigue habiendo rondas absolutamente locas, o sea, más en growth que en seed, pero yo os digo, de rondas de 2-3 millones incluso en seed, completamente super suscritas, como se diga, y a valoraciones bastante altas. Entonces yo creo que simplemente probablemente un pool más selectivo de startups que están consiguiendo eso, que lo que estaba pasando antes se ha racionalizado algo el modelo, pero no es un impacto. Si miras la caída del PIB en Inglaterra del 20%, eso no se está traduciendo para nada en venture capital, todo lo contrario. Fantástico, muy bien esta visión. Bien, Borja, un poco cómo lo veis en ABAC, y si nos puedes también dar un poco más de visión en este sentido de private equity, ¿cómo veis el futuro de la inversión? ¿Es un año para un poco verlas venir o
o para encontrar oportunidades de sectores que están traccionando más que nunca. Yendo por pasos, o sea, primero la primera pregunta que habías hecho era el fundraising, ¿no? Levantar fondos tanto de private equity como venture capital. Yo creo que comparado con el 2009, en el que era imposible levantar un fondo porque desaparecieron los inversores institucionales y privados, ahora es posible, ¿no? Y yo creo que es cierto que es un poco más difícil, la gente se lo toma un poco más, los inversores con más tiempo, también porque no pueden hacer el due diligence de un fondo, pero se dan varios temas diferentes, ¿no? Uno es que hay muchísimo más inversor y mucha más liquidez en el mercado. Hay un mercado de secundario referido como gente que compra fondos o commitments en fondos de private equity de otros inversores, que eso da mucho dinamismo al que está realmente apretado y tiene que salir de la inversión, puede vender su inversión en el fondo a un fondo de secundario. Y luego ayuda mucho que la bolsa no haya caído mucho, ¿no? Porque cuando la bolsa cae mucho, se ocurre lo que se llama el private equity, el efecto denominador, ¿no? Que es, si yo aloco un 10% a private equity y venture capital y la bolsa ha caído mucho, ese 10% va a ser más, ¿no? Entonces, el inversor entra en pánico y empieza a vender sus inversiones en private equity y venture capital, y eso tiene un efecto muy malo. Al haber aguantado más la bolsa, y también podemos debatir si tiene algún sentido o no la valoración de en bolsa, que yo creo que está tremendamente caro todo, eso ayuda también al fundraising. Entonces yo creo que el fundraising debería estar más o menos bien a futuro. A nivel inversiones, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que mucho inversor se dio cuenta en el 2009 y 2010 que fue el mejor vintage para invertir de la historia, ¿no? Y yo creo que claramente estos momentos son los momentos donde hay que invertir, ¿no? Lógicamente, selectivamente, en los sectores y en las compañías que se lo merezcan, pero es cuando se van a hacer las mejores inversiones, con lo cual, por lo menos desde ABAC, pero yo creo que es bastante común en el Private Equity Venture Capital, seguimos buscando inversiones y creemos que es un gran momento. Eso se puede hacer de dos maneras. Uno, invertir en una compañía nueva, o invertir más en las compañías que tenemos en el portfolio, ¿no? Tanto a nivel defensivo, o sea, apoyar a las compañías que están sufriendo y que requieren capital para sobrevivir, como de una manera más ofensiva, ¿no? Que es un gran momento para hacer add-ons o compras desde el portfolio para comprar compañías más pequeñas dentro del mismo sector para crear un líder en el sector, ¿no? Con lo cual, a nivel inversión, yo creo que estamos muy activos. De hecho, estamos mirando alguna operación a ver si se puede firmar antes del verano y reconociendo que es un gran momento. Dicho esto, completamente de acuerdo con Carmen. O sea, las valoraciones, lamentablemente para los inversores, aguantan. Yo creo que la cultura anglosajona es mucho más de, oye, me ha caído el EBITDA del 50%, te bajo la valoración a la mitad. En España y Europa en general, la valoración cuesta mucho más de bajar, ¿no? Dicho esto, se están dando oportunidades algo más atractivas que cuando la economía crecía tanto, ¿no? Y luego recalcar también lo que ha dicho Carmen de la transformación de los negocios, ¿no? Yo creo que es un gran momento para hacer hoja en blanco en todo el portfolio y decir, oye, tengo un legacy, tengo una forma de hacer las cosas, pero en este nuevo entorno, ¿qué puedo cambiar, ¿no? Y estamos viendo una transformación digital en todos los negocios, no solo de venture y de growth, sino también negocios muy maduros, espectacular, ¿no? Desde el teletrabajo en todas las compañías, potenciar la venta online. Ejemplos de nuestro portfolio, ¿no? En Motocar entramos en la crisis con un 40% de ventas online, hoy es prácticamente el 100%, ¿no? Y es más, ese 100% es más que antes con el canal online y offline, ¿no? En Pronocal, que vendemos productos para perder peso a través de prescripción médica, estamos haciendo todo el proceso digital. O sea, el médico hace la consulta por videollamada, se puede hacer pedido online, etcétera, etcétera. Toda esta transformación de negocios yo creo que está siendo espectacular y creo que vamos a acabar con una economía y unos negocios mucho más sostenibles y mucho más eficientes, ¿no? Yo creo que es un gran momento para... Oye, como está todo perdido, yo creo que es un buen momento para empezar de cero y arriesgar en la toma de decisiones en las compañías, ¿no? Con lo cual hay que ser optimistas.
Una cosa voy a añadir más que nada porque es curioso en cuanto a levantar de fondos. Hemos hecho bastante trabajo aquí en entender los distintos, desde un punto de venture capital, pero supongo que aplicará igual a private equity y es curioso. Cambia mucho según el tipo de LP que llamamos, que es como el inversor en fondo. Entonces, como dice Borja, el que no haya caído la bolsa en aquellos que son institucionales y tienen exposición a distintos tipos de activos, pero ha pasado cosas, y volviendo al punto de público y José, EIF, British Business Bank, KfW han jugado papeles fundamentales porque de repente han aumentado incluso su presencia, pero cuestiones muy curiosas como corporates que en Asia y en Estados Unidos no podían acudir a capital calls porque los corporates LPs, o sea, tenían family offices o instituciones que tuvieran un corporate como su principal fuente de ingresos. Si ese corporate tenía una cadena de restaurantes o determinados negocios offline, se quedaron sin cash y no podían acudir a capital calls. Eso pasó bastante en Asia. Otra muy curiosa, los endowments americanos, que eran los principales inversores en venture capital en Estados Unidos. Por ejemplo, muchos Michigan dijo que ellos no iban a afectar, pero muchos han tenido que ir a rescatar a las universidades y de repente lo que eran dinero que iba a ir para inversiones se ha ido a los gastos operacionales de las universidades porque como se fueron los alumnos y ahora qué va a pasar, en qué van a volver, están también. Y ya la última, la de los hospitales. Los endowments con universidades que tuvieran estos Estados Unidos, que tuvieran hospitales o directamente endowments de hospitales, han tenido que destinar muchísimos de sus fondos a los tratamientos de COVID, porque además el gobierno americano iba con retraso, pero es muy curioso según quién sea tu anchor y cuál sea tu actividad principal, cuál sea así el impacto desde inversores como EIF que han aumentado su presencia, a algunos que totalmente han tenido que desaparecer y retrasarse. Y luego yo creo que hay una cuestión de, como decíamos antes, es muy incierto lo que va a pasar. Probablemente esto nos queda por ver lo peor en cuanto a crisis económica y muchos están reservando dinero para proteger a sus portfolios de fondos, igual que nosotros a nuestro portfolio de compañías. Entonces hay mucho paralelismo entre el comportamiento de un private equity, un VC con sus empresas y el de un inversor en fondos con sus fondos. Claro, totalmente, sí, sí. Es la misma filosofía en este sentido. Muy bien. Seguimos con José, que nos indicabas, José, que tienes que abandonarnos un poco antes, ¿vale? Entonces, seguimos un poco con la visión en ISA en este sentido. Habéis estado muy operativos en lo que sería pues una avalancha de solicitudes que habéis recibido fruto de la situación actual. Un poco, si nos puedes dar un poco más de visibilidad sobre cuándo pensáis que el presupuesto estará preparado para empezar a dar liquidez a las empresas, aunque indicabas que efectivamente vosotros sois un instrumento de deuda a largo plazo que va a fortalecer ese balance en forma de préstamo participativo no convertible. Entonces, en este aspecto, ¿cuál es la situación de la entidad y cuándo creéis que empezaréis a operar en este sentido? Operar a nivel de liquidez, que ya estáis operando. Sí, bueno, pues muy bien. Como dices, la primera reacción nuestra, como he contado antes brevemente, era renegociar. Tenemos una cartera viva de muchísimas, de miles de empresas. Entonces, bueno, era, digamos, lo primero que teníamos que hacer. Y a partir de ahí, pues efectivamente, aunque hemos seguido analizando y hemos tenido, la semana pasada teníamos un 62% más de solicitudes que el año pasado por estas fechas. Es verdad que ya había crecido antes de la crisis sanitaria, pero bueno, el ritmo se mantiene. Ha bajado un poquito, pero se mantiene, como decía antes, y eso es buena señal, evidentemente señal de que las empresas, los emprendedores, emprendedoras necesitan dinero, pero también señal de que quiere invertirse ese dinero en innovación, ¿no? Porque si no, nosotros no prestamos. Supongo que todos los que nos están viendo ahora saben y conocen ENISA, ¿no? Pero somos una entidad pública dedicada a apoyar, en definitiva, a la pyme, a los emprendedores, pero a través de la innovación. Es decir, no solo liquidez, no cualquier proyecto, pedimos carácter innovador, que no significa I+D. Cuidado, también es verdad, ¿no? Siempre lo explicamos. En ese sentido, esa
esa innovación pues se hace muy necesaria, como decía, en determinados sectores más que en otros, porque es evidente, es asimétrica, pero yo creo que en todos, quien sea capaz de y tenga un poco de, digamos, de pulmón y de capacidad para invertir en eso, pues va a encontrar seguramente la senda de salida por ahí, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, somos importantes y es muy importante que se apruebe nuestra financiación. La financiación de NISA viene de los presupuestos generales del Estado, es una financiación que aprueba el Consejo de Ministros y le corresponde al Consejo de Ministros pues decirlo, pero yo sí que quiero decir que el compromiso es claro y no diré mucho más, pero podría decir que es inminente. Y lo dejo ahí. Ya tenemos el titular, José. Es inminente, ¿eh? Es inminente. Muy bien, muy bien. Esto es un motivo de mucha alegría para muchas startups, donde sin duda pues reforzar esa posición de apalancamiento después de haber hecho una ampliación de capital, pues les ayuda mucho a no tan solo a lograr más una cantidad de capital mayor para invertir y tirar el proyecto adelante, sino también para no diluirse, ¿no? Entonces ese es un instrumento realmente muy positivo para todo el ecosistema y hacéis una gran labor. Muy bien, en este sentido, Luis, comentábamos el tema de los ICOs, que realmente pues, ha sido pues, un despliegue importante por parte de toda la banca y avalado en este caso por el ICO. Vemos que a fecha de 3 de junio, con lo cual ya está desactualizado, pero se habían aprobado 520.000 préstamos ICOs por un valor de 65.000 millones sobre ese plan de 100.000 millones, con lo cual pues ya un 65% estaba desplegado. Aquí un poco pues vivimos la situación de COVID como un tsunami donde es posible que haya, pues como indicabais en el panel, en invierno, pues otras oleadas, ¿no? Que este tsunami nos deje. Al final, esa caída de ingresos y esa crisis de potencial de liquidez que han tenido las empresas en un momento dado se ha solucionado con deuda, ¿no? Esa deuda hay que devolverla y cuando ese plazo de carencia pues, finalice, pues muchas empresas, si no han recuperado los niveles que indicabas que hasta el 2022 no se recuperarán, pues pueden tener otra tensión de tesorería. En este sentido, ¿cómo veis el papel de la banca? ¿Creéis que pueden haber otros instrumentos que aparezcan para ayudar a esos problemas de liquidez futuro? ¿O prevéis también medidas en este sentido del Estado? ¿O el ICO que dé más soporte? ¿Otro paquete? ¿Cómo lo veis esto en este sentido? Yo creo que las empresas han hecho los deberes bien. Yo creo que hemos aprendido de otras crisis, la banca y los clientes. Yo creo que han hecho los números bien, han cubierto bien sus necesidades, probablemente muchas hasta en exceso han podido pedir, curándose en salud, y porque era algo totalmente inesperado. Yo creo que la banca pública, y cuando hablo de banca pública, pues players como Avalis, como el ICF en concreto en Cataluña, o como otras sociedades de garantía en otras regiones, van a tener su parte importante, porque al final todo lo que pueda llegar desde lo público a las empresas va a ser positivo, igual que pues probablemente veremos novedades con el ICO, estoy convencido de que se tiene que ampliar, volver a ampliar. CESTE está ayudando a los exportadores, o sea, hay muchas cosas puestas actualmente en marcha para que la gente pueda tirar de eso. La financiación básica se va a seguir utilizando. Pensar que, oye, todas las firmas tienen su capacidad para aplazar los pagos, todo el mundo se está cogiendo, desde las familias a los pymes, los emprendedores, todo el mundo está cogiéndose a todo lo que puede. Y luego, pues oye, volver al descuento comercial, volver a pedir leasings para cambiar la máquina, cosas que ahora están muy paradas, ¿no? Y repito, yo creo que lo importante es que no todos los sectores se van a ver igual de afectados. Y eso es importante. Tendríamos que cuidar más algunos sectores, probablemente saldrá un ICO para el turismo o saldrán cosas para sectores que van a estar mucho más castigados que otros, ¿no? Y a los que entre todos tenemos que cuidar, ¿no? Yo creo que también ahí es importante. Antes creo que en el chat alguien preguntaba quién era el que podía hacer que esto fuese una V en vez de una U.
Y yo creo que lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Yo creo que todos, la administración, los bancos, las empresas, todo el mundo tiene que poner su parte para que la salida sea pues, más parecida a una V. Yo no me atrevo a decir cómo va a ser, pero dependerá de todos. Yo creo que financiación, entre todos, las empresas no les va a faltar. Y aguantaremos lo que sea necesario para que la gente no caiga. Lo que necesitamos es el compromiso de los empresarios, de los emprendedores. Y yo aquí dejaría un apunte, ¿no? Y ya que hay muchos emprendedores hoy escuchándonos, ¿no? Y es que le tienen que dedicar tiempo a la parte financiera. Yo creo que es muy importante. Un emprendedor al final ve un producto, tiene una idea, digamos que su activo está en su cabeza y eso es muy importante, pero desde el momento que crea una empresa y empieza a tener una cierta envergadura, tiene que darle un tiempo a la parte financiera. Y se tiene que preparar. Y es verdad que contra esto que nos ha venido, nadie podía estar preparado, nadie podía llegar. Pero bueno, te puede pillar mejor o peor. Y cosas de estas siempre van pasando. No como esta, que no la hemos vivido, repito, pero siempre hay que tener, tu empresa le tienes que dedicar, tu startup le tienes que dedicar un tiempo a preparar tu financiación. Tienes que dedicarle un tiempo. Es muy importante, ¿no? Y lo vemos cuando llegan estas horas, que hay gente que pues, tiene muy claras las cosas y enseguida levanta financiación porque tiene claro y otros que realmente les cuesta más porque no le han dedicado tiempo, ¿no? Se encuentran con un problema. Totalmente de acuerdo. La parte financiera es una de las patas importantes de la empresa y hay que dedicarle esfuerzo y también poner recursos en este sentido. Bien, bueno, a nosotros un poco en los webinars nos gusta premiar la fidelidad, ¿no? Del que aguanta hasta el final, ¿no? Eso pues yo creo que es muy, muy relevante. Y entonces siempre dejamos por el final la parte buena, la parte interesante, la parte donde generamos el debate de verdad, la parte más cañera de lo que sería la sesión, ¿no? Entonces, en este aspecto me gustaría crear un poquito de polémica, pero en positivo, ¿eh? Bea, no te preocupes que no vamos a incendiar nada, ¿eh? Esto va a ser en positivo. En este aspecto, hemos visto que el Estado lo que ha hecho es dar aval a los bancos. Y mi pregunta es, ¿por qué solo a los bancos y no a otras entidades que también financian? ¿Por qué solo avalar una tipología de entidad que da financiación a lo que sería a empresas? Hemos visto en otros países que esto no ha sido así. En el Reino Unido pues, ha habido otras entidades privadas que han tenido aval del gobierno, en Países Bajos eso también ha sucedido. Sí que es verdad que en esos países pues, otra tipología de financiación está mucho más establecida que solo la bancaria o solo el capital privado, ¿no? Tenemos nosotros que como inversores nos ha encantado el mundo del fintech. Ayer desinvertimos de una operación precisamente, que es Verse, y hemos invertido en Cantox, que ha hecho una labor increíble, o Novicap. ¿Por qué Novicap no tiene el aval del Estado cuando también financia a empresas finales? Entonces, ¿cómo veis a nivel un poco... Efectivamente, los bancos tienen que tener aval del Estado, esto es clarísimo, porque son en España pues, es la mayor fuente de financiación, pero quizá las empresas también, las pymes, tendrían que cambiar un poco la mentalidad y ver que no solo se pueden financiar a través de bancos y que vamos a una tendencia donde el análisis tendrá que ser más a futuro que sobre lo que ha pasado en el pasado a la hora de financiar las empresas. ¿Cómo veis esa convivencia entre lo que es financiar futuro versus los estados financieros de pasado? ¿Cómo veis que solo los bancos tengan el aval del Estado? ¿Cómo veis la liaison entre lo que sería el mundo fintech y el mundo bancario? Es un campo de batalla muy abierto, pero ¿quién se atreve a bancar en ese debate? Bueno, yo si me permitís, más que nada porque tengo que irme en 5 minutos a otro webinar, voy a empezar, ¿no? Si no, no hubiera empezado, porque la pregunta no es fácil y prefería quedarme casi para el final. Voy a ser sincero, pero bueno, así no me queda otra, ¿no? Una cuestión que has dicho, este análisis entre pasado, digamos, y futuro es una cosa que evidentemente estamos trabajando ahora en ENISA y nos preocupa mucho, porque claro, nosotros, decía, tenemos un 62% más de operaciones, es decir, superaremos las 2.000 solicitudes este año, con seguridad.
Y claro, no podemos financiar a todas, evidentemente. Entonces, nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de ser buenos analizando es muy importante, sinceramente, no solo para nosotros, sino para el sector, ¿no? Y en ese aspecto, pues no es nada sencillo, porque tenemos que encontrar elementos lo más objetivos posibles. Recordemos que nuestro dinero es tan nuestro como vuestro, porque es público, y evidentemente hay que cuidarlo mucho, ¿no? Y justificar muy bien las inversiones. Hay que encontrar elementos objetivos. Eso se encuentra, digamos, muchas veces más fácil en el análisis del pasado, pero es que, como bien dices, cada vez hay que analizar más el futuro, ¿no? Y de una forma lo más precisa posible. Tendremos que ayudarnos de muchos instrumentos, también nosotros mismos, de la propia digitalización y modelos predictivos, en fin, es algo que estamos tratando. Y luego la otra pregunta, que evidentemente no me escapo, no debo escaparme, la que haces respecto al Estado, aunque no es exactamente la parte de NISA. Bueno, como decíamos antes, el aval de ICO es un aval del Estado que se tramita a través de los bancos. La pregunta es por qué no se tramita a través de otras cuestiones, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado antes, lo ha dicho también Luis. De momento, esta vez parece que lo hemos hecho bien en cuanto a la tramitación de ICO. Han sido muchos millones en un tiempo muy corto, efectivamente apoyados en la banca, que esta vez se ha entendido por la sociedad también como, yo creo, como un aliado, lo cual está bien. Y tengo que decir que también se ha canalizado aval del Estado a través de otras entidades que son las sociedades de garantía recíproca. En ese aspecto, y ha sido muy importante el trabajo que han hecho aquí, sí, nuestros, no diría ni primos, son hermanos de CERSA, porque es una sociedad mercantil estatal exactamente igual que NISA, dependiente también de la Dirección General de Industria y PYME. Bien. Hace muy poco hablaba con Ana Vizcaíno, con su consejera delegada, por otras cuestiones, y realmente CERSA ha sido, yo creo, uno de los grandes activos en canalización de avales para las SGRs. Aumentaron su línea, lo hicieron rápido, y mucho dinero que quizás a lo mejor no se ha visto tanto en el mundo, por decirlo así, más tecnológico, más startupero, si me permitís la expresión, pero sí, desde luego, en el mundo de la PYME en las comunidades autónomas. Ha sido fundamental CERSA para avalar muchas operaciones y muchas pymes, al igual que ICO. Nuevos modelos, pues evidentemente iremos avanzando, ¿no? Yo creo que la Administración no tiene especial interés en negar nuevos modelos, lo digo así. Otra cosa es que sea más o menos rápida y que luego haya que conjugar muchos intereses y no sea fácil, ¿vale? Y se puede hacer mejor o peor. Pero también es importante lo que decías, Jordi, ¿no? Que las propias empresas entiendan también que hay fuentes de financiación alternativas y diversas. Nos costó mucho arrancar hace unos años en España con el tal. Parece que hemos arrancado, ojalá que avance. Bueno, pues hay que seguir y hay que empujar a todo esto el fintech, que por cierto es un sector que yo he tratado con ellos, con la Asociación Española de Fintech Insurtech, y tiene bastante impacto en España, ¿no? Dentro del continente europeo, después de Reino Unido, es el país donde más fintech tenemos, con lo cual yo espero que se pueda aprovechar. Fantástico, muchas gracias, José. No era fácil la pregunta y te has atrevido No. aquí a ser el primero. Muy bien, muy bien. Y gracias por participar en el debate y cuando nos tengas que abandonar, siéntete libre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Me despido. Os abandonaré nada en 3-4 minutos porque me tengo que ir a otra cosa. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Bueno, yo creo que cuando hablamos de los avales, lo que tenemos que pensar es que el Estado está avalando en media el 70% de esos importes, porque hay grandes empresas y el mundo de las pymes, ¿no? Los avales eran distintos, ¿no? Pensemos que como mínimo de media la banca está poniendo un 30% de sus importes, lo está poniendo directamente. Que pueda haber otros players en el mercado, me parece fundamental, ¿no? Yo creo que tenemos que ir yo no sé si la convergencia, pero es verdad que en Europa en general y en España algo más, pues todavía otras vías de financiación no están suficientemente desarrolladas, ¿no? También porque el carácter de nuestros empresarios no ha sido muy proclive a ello, ¿no? Al final, tener parte de tu propiedad, ¿no? Muchas veces queremos ser
propietarios de empresas más que empresarios o inversores, ¿no? Y yo creo que eso también, quizás pues, las nuevas generaciones lo entiendan de otra manera, ¿no? Pero eso ha costado mucho, ¿no? Luego nosotros, oye, no nos importa la competencia, ¿no? Mientras juguemos en los mismos campos de juego no tenemos ningún problema. De hecho, nosotros creemos en las fintech y no, las fintech no son nuestra competencia y de hecho estamos invirtiendo, haciendo cosas con fintechs. Otros son otro tipo de players los que realmente juegan con otras cartas y que pueden llegar a hacer competencia. Yo creo que la banca en general no tiene miedo a la competencia, porque a nosotros nos interesa oye, que las empresas se desarrollen, que estén saneadas y que les podamos prestar y ayudar a crecer. O sea, no tenemos ningún... Y entendemos que tiene que haber otras vías de financiación, ¿no? Y ayudamos a que esas vías funcionen. Nosotros somos muy activos en operaciones de money y nos gusta participar en todo lo que se mueva en el mercado. O sea, que no le tenemos miedo y creemos que... Ahora, también hay que decir que para gestionar pues, más de 500, casi 600.000 operaciones de préstamo con una media de 100 y poco mil euros, pues hoy por hoy se necesita la red bancaria. Y que cuando hablamos de que si los riesgos se van a analizar de otra manera, pues probablemente está cambiando. Y los bancos estamos cambiando la manera que estamos analizando los riesgos, ¿no? Es mucho más automatizado y para eso necesitamos que las empresas realmente hagan bien los deberes. O sea, pensar que el conocimiento, hoy por hoy, el conocimiento de la pyme, y más en una pyme, yo que soy jefe de riesgos, muchas veces lo decían los analistas, digo, es mucho más fácil analizar una gran empresa, que tienes dos memorias, puedes hablar con el financiero, con el CEO, puedes hablar con mucha gente y te sabes la empresa perfectamente. Lo difícil es analizar una pyme, entender el negocio, entender cómo se ha instalado, la apuesta del propietario, la apuesta del emprendedor, y eso es mucho más complicado, ¿no? Entonces, si al final se mecaniza tanto como a veces se piensa que esto va a ser mucho más mecanizado, necesitaremos que las cuentas de las empresas y la realidad sea mucho más... lo que esté en los sistemas tiene que ser 100% real. Si no, será muy difícil hacer el rating de una compañía. Totalmente de acuerdo y creo que es una visión muy acertada y vemos cada vez más una colaboración entre las fintech y la banca, o sea que creo que es un punto de vista estoy muy alineado en lo que has comentado, Luis, claramente. Muy bien. ¿Qué, Carmen o Borja? ¿Quién se atreve? Me despido, Jordi. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Adiós. Hasta luego. Encantado. Si queréis, bueno, doy un poco mi perspectiva. Yo creo que como fase inicial el ICO ha funcionado tremendamente bien. Yo creo que es de las cosas que mejor ha funcionado. Y el hecho de que España sea un sector, un país muy bancarizado, yo creo que hace que si quiere realmente que fluya el crédito de forma muy rápida, era el paso obvio, ¿no? Que fueran los bancos. Y aquí se ha hecho tremendamente bien. Nosotros de las participadas que tenemos, prácticamente todas hemos acudido al ICO y hemos obtenido financiación y de forma muy rápida. Mucho antes de que llegaran los test y las mascarillas, teníamos financiación del ICO. O sea que yo creo que hay que agradecer al ICO y a los bancos. Sí que es cierto, creo que se merecen en el resto de suppliers de financiación un aval similar, ¿no? Y espero que en esta segunda oleada se vaya adaptando de forma que eso también se beneficie de otro tipo de lenders. Yo creo que hay un ejemplo muy bueno, un símil es el Fondico, ¿no? El Fondico es el fondo que invierte en fondos de private equity, de venture capital y de deuda, que se inició en el 2013, yo creo, 2014, y que ha sido tremendamente útil para nosotros y los fondos en general para poder invertir y que el dinero llegue a las compañías a través más del equity o de la deuda, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer, se ha hecho y yo estoy convencido que se hará. Y a nivel de lo que comentabas, Jordi, yo creo que totalmente de acuerdo que la forma de... Quizá el ICO como líneas de crédito mira mucho lo que es la historia, ¿no? Oye, tenía pérdidas, no tenía pérdidas, el fondos propios, las ventas del año pasado, cuando las fintech y los nuevos inversores, pues yo creo que somos más capaces de, oye, igual con menos datos, pero con intentar prever lo que va a pasar o lo que está pasando en el preciso momento, ¿no? Con lo cual yo creo que es totalmente necesario complementar el ICO bancario con ICO un poco más alternativo, ¿no? Entonces, si eso se hace y se hace bien, creo que puede ser tremendamente útil, ¿no? Sobre todo en este segundo rebrote, que esperemos que no ocurra con mucha virulencia, pero que yo creo que las necesidades de financiación van a persistir y se va a necesitar hacer de una manera un poco más alternativa, ¿no? Totalmente de acuerdo también con la visión en este sentido que comentas, Borja, y creo que vamos claramente hacia
hacia esa dirección. Efectivamente, no tan solo un poco la pyme, ¿no? La startup también ha recibido bastante pues, todo ese influjo del ICO. Entonces, eso pues nos hemos encontrado nosotros con muchísimas empresas que incluso algunas de ellas nos ha sorprendido que lograran esa financiación, ¿no? Porque no tenían una estructura tan clásica, ¿no? Entonces, en este aspecto sí que se ha hecho una buena inyección de liquidez, sin duda, y con velocidad. Ha estado muy bien. ¿Qué más, Carmen? ¿Qué más nos comentas desde Londres? Bueno, yo por poner en contexto, efectivamente estoy en Londres y ninguna de mis startups ni de las startups que veo tienen deuda alguna porque nadie se la daría, ni siquiera VentureTech porque son muy, muy tempranas. Entonces, la verdad que aquí también ha habido mucho debate, están los COVID loans y también es verdad que en un rango más amplio de lo que se entiende por institución financiera que lo pudiera otorgar, pero aún así ha sido algo como que nosotros ni hemos dedicado excesivo tiempo porque no, aquí es muy parecido a España, se ha dejado a discreción del banco y efectivamente los criterios de un banco para dar deuda no aplican a nuestras startups. Lo que aquí se ha ocurrido, para hablar un poco del contexto más relevante para early stage startups, es lo que se llama The Future Fund. Aquí, que es equity básicamente, pero lo que ha hecho es, el gobierno ha hecho un paquete de 1.300 millones, lo hizo ya, se anunció en abril y estaba ejecutándose el 1 de mayo, es decir, muy, muy rápido, que se compone de 3 patas. Para asegurar la liquidez de las startups. Una, que es lo que aquí llaman R&D Tax Credits, que son créditos fiscales por innovación. Esto ya estaba de siempre y básicamente las startups se pueden, no es que se deduzca, no es una deducción, es que el gobierno te devuelve dinero por una serie de gastos y costes en innovación. Esto para startups, para que os hagáis una idea de lo importante que es, para startups pequeñas que están haciendo unos 100.000 al mes de top line de revenue, unos 20.000, 30.000 de revenue, son unos 200.000 al año que les devuelve el Estado por innovación. Lo que ha hecho parte de ese paquete era acelerar esos pagos, de modo que si el año fiscal de una startup es de agosto a agosto, por ejemplo, en septiembre tengan ya sus créditos fiscales. Eso ha sido una parte que ha sido importante. Luego ha habido otra de grants a través de una institución que aquí se llama Innovate UK, y luego la más así como que ha captado la atención es el Future Fund. El Future Fund es un vehículo de coinversión entre el gobierno británico a través del British Business Bank, que es el equivalente a Fondico, y los fondos, para otorgar primero 250 millones, pero se entiende que se va a aumentar a 450. En startups hay una serie de criterios, obviamente están en UK, que hayan levantado X, tenían que haber levantado un mínimo y tal, pero la idea ha sido muy rápidamente y solo en cuanto a criterios, básicamente el gobierno externaliza esa decisión de inversión que decía Borja a los fondos que coinvierten con ellos, es un mínimo 50-50. Y en 15 minutos se abrió la aplicación y a los 15 minutos había 675 applications por valor de 450 millones, porque podía ir desde 500.000 hasta 5 millones, lo que se le pedía al gobierno. Y ya solo para aclarar, es un convertible, para que la gente, es un convertible que la particularidad que tiene es que además del típico 20% de discount, de descuento y de potencial cap, tiene un 8% de tipo de interés. Un 8% de interés sobre la deuda, que en el fondo es muy poco para lo que estarían pagando estas startups en deuda, pero sí que es poco frecuente ver coste de equity más deuda en un convertible. Y la siguiente era más ya cuestiones de derechos, no de gobierno político, que no han querido nada el gobierno, sino de poder manejar su stake. Entonces había cosas como que pudieran hacer paquetes y venderlo y una serie de cosas que han sido más o menos polémicas, pero lo cierto es que han reaccionado rapidísimo y de repente pusieron 1.300 millones a disposición de no pymes, que esos otros paquetes, sino de startups tecnológicas. Muy bien, sí, ha sido un paquete muy agresivo y aparte hecho con una visión muy anglosajona, ¿no? Realmente, es decir, en este sentido... De coinversión, poca ayuda pública y mucho fomento de la ayuda privada, efectivamente, o sea, de la inversión privada. Fantástico, muy bien. No veo muchas preguntas en este sentido, con lo cual, de cara para un poco ir cerrando, ¿qué os parece si hacemos una
una ronda de mensajes y cápsulas de positivismo. Y cerramos la sesión con algo, nos vamos contentos en este sentido, nos vamos alegres. Entonces, delante de la que nos ha caído y un poco el avenir que tenemos por delante, ¿qué mensaje de positivismo daríais a la audiencia? ¿Quién se anima? Va, con la primera cápsula. Bueno, yo mismo. Vamos allá, vamos allá. A ver, yo creo que y lo he ido comentando en mis intervenciones, yo creo que estamos más preparados que al principio de la pandemia. Yo creo que el teletrabajo, ¿no? Que tampoco, yo creo que es fundamental, ¿no? Y hemos aprendido un montón, y hablábamos antes, yo he descubierto de sistemas para hacer multiconferencias. Algunos te llegaban que no conocía, ¿no? Yo estaba acostumbrado al Teams y al Zoom, y de ahí, y bueno, y al de Apple y poco más, ¿no? Pero resulta que hay no sé cuántos más. Esto ha llegado para quedarse, ¿no? Y realmente, ahora, sin abusar, yo creo que será una parte del futuro, ¿no? Eso nos va a ayudar a que si hay rebotes y que podamos salir mucho más, que seamos más productivos y podamos salir más rápido. Yo creo que la financiación está llegando por muchos canales, ¿no? Y yo creo que estamos todos convencidos que Europa está haciendo los deberes, el Banco Central Europeo. Yo creo que las instituciones tienen claro que tienen que poner mucho de su parte, y yo creo que las entidades financieras también lo tienen. Los empresarios tienen claro que toca hacer cosas distintas a las que se hacen en otros momentos. Yo creo que la sociedad está preparada, ¿no? Hay que evitar los rebotes de la enfermedad, pero también nos va a pillar mucho más preparados, ¿no? Quizás habrá sectores que van a salir mucho más favorecidos, ¿no? Yo creo que Europa y los que se tengan hay que aprovechar para pues, que se dediquen mucho al tema de la digitalización de todos los sectores, que antes lo comentaba Borja, y luego el tema de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que también tenemos que aprovechar para sostenibles a muchos más sectores con este dinero, ¿no? Aprovechar para que esa reconversión de muchos negocios vaya más por la vía de la sostenibilidad, hacerlos más pensando en el largo plazo y que salgamos mucho más fortalecidos, ¿no? Eso de que se sale de la crisis fortalecidos siempre se dice, pero hay que hacerlo, ¿no? No siempre es una verdad absoluta. Yo creo que cada uno tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y los ciudadanos también, y los emprendedores, plantearse que cuando montan una empresa, pues lo decíamos antes, tiene que darle mucho más a la parte financiera, que tiene que abrirse al capital. Que, oye, nosotros encantados de que entre capital en las empresas. Es mucho más fácil prestar a una empresa capitalizada que sabe que tiene un futuro, que a una empresa que va justa de capital y que no puede meterse en lo que quizás el emprendedor tiene en la cabeza y que haría si tuviese capital y capacidad. Entonces, yo soy relativamente optimista. Vamos a pasar unos meses malos, pero yo creo que saldremos. No tengo ninguna duda, ¿no? Y esto lo veremos dentro de unos meses como algo que ha sucedido, que nos ha marcado, pero yo creo que nos va a hacer aprender muchas cosas también diferentes. Muy bien, fantástico. Primera cápsula. Vamos a por la segunda, va. Va, pues voy yo si queréis. A ver, básicamente yo creo que 3 palabras para resumir lo que ha pasado y que hemos comentado hoy aquí es la simetría en el impacto. No es para nada comparable ni por sectores, principalmente ni por sectores, pero ni por tipo de institución. La aceleración de la transformación digital, que como decía Luis, está aquí para quedarse, y que en contextos de incertidumbre la caja es reina o caja es rey, que decimos aquí. Y yo creo que como mensaje optimista y muy rápido, elaboraría en una idea que ha mencionado antes Borja, que es que ahora hay una oportunidad, y pensando en esa transformación digital y en el tipo de negocios en el que nosotros invertimos, no es una cuestión solo de aplicar tecnología para llevar lo que ya existe offline al mundo online y hacerlo, por tanto, probablemente algo más eficiente. Es una oportunidad para de verdad reinventar, usar la tecnología para reinventar comportamientos, reinventar modelos de negocio y repensar cómo enfocamos los problemas y cómo los solucionamos por medio de tecnología y actividad económica. Entonces yo eso, invitaría a tomar la oportunidad de este tremendo como tsunami que mencionabas antes, que nos habéis dado, para tomar esa oportunidad de intentar repensar cómo hacemos las cosas y cómo trabajamos y cómo invertimos.
Muy bien. Aprendizajes del tsunami. Fantástico. Yo, Jordi, si quieres continúo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Carmen y Luis. Yo creo que yo soy optimista bastante a corto plazo porque también lo vemos en nuestras compañías, ¿no? Que ha salido el sol y la gente vuelve a comprar. Después de 2 meses que no vendíamos nada en casi ninguna compañía, pues se nota y eso anima mucho. Me da miedo el efecto champán, pero bueno, yo creo que espero que si hay un rebrote sea mucho más controlado, como hemos comentado. Yo creo que soy muy optimista en cuanto a la inversión en general. Yo creo que es un gran momento para invertir, tanto en early stage como en private equity. Y creo que las inversiones que hagamos estos siguientes años van a ser muy, muy buenas. Y de nuevo soy muy optimista en el cambio que ha habido en la sociedad y en las compañías de lo que ha dicho Carmen y Luis del tema de transformación de los negocios. Yo creo que hemos acelerado la transformación. Se ha hecho en 3 meses lo que habíamos tardado años en hacer, y yo creo que van a salir compañías, lógicamente algunas se quedarán por el camino, porque es inevitable en la selección natural de estos momentos, pero las que salgan van a salir mucho más reforzadas, ¿no? Y yo creo que las empresas más maduras y de private equity hemos aprendido mucho de las startups, ¿no? Que a mí me encantan startups que de repente pivotan, hacían una cosa que les va fatal, habéis creado la palabra pivotar, que me encanta, y un buen día están haciendo algo diferente y valen billions, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto aplicado a la empresa más madura del private equity es lo que estamos teniendo que hacer, ¿no? Reinventar los negocios y cambiar, ¿no? Y eso va a hacer que las compañías mejoren muchísimo. Yo creo que el tema del teletrabajo se ha probado que funciona bien y somos eficientes trabajando desde casa, y que esta serie de cambios van a estar ahí, ¿no? Y yo soy bastante optimista, la verdad. Pues yo también, porque creo que vamos a un modelo blended, como indicáis, donde se va a combinar las dos cosas, y creo que va a ser positivo. Y efectivamente tiene mucho sentido aguantar, porque todo lo que habéis comentado hoy, pues hay financiación para las empresas, y quien aguante elimina competencia y aparte tendrá financiación futura para tirar el proyecto adelante. O sea que con más motivo de aguantar. Ahora que me estoy leyendo el libro de los OKRs, y me sale la parte más ingenieril de los Objective Key Results, y estoy a tope con el libro. Hay una frase que leí este fin de semana que decía: las malas empresas no superan la crisis, las buenas las superan, pues las muy buenas salen reforzadas, ¿no? Pues aquí lo que hay que hacer es salir más reforzados que nunca y con más fuerza que antes, ¿no? Y reinventarse, efectivamente, que por eso están los emprendedores, para reinventarse. Aquí no hay excusas, ¿eh? Aquí hay que estar al pie del cañón y darle la vuelta a esta situación. Muy bien, ha sido un placer compartir con todos vosotros este panel y poderlo realizar. Se aprende mucho de gente brillante como vosotros, y realmente pues creo que han habido insights pues muy provechosos para todos los que nos han seguido, y gracias un poco a NetMentora para organizarlo, y a Bea y a Mariona y a todos los asistentes. Si quieres, Bea, cerrar el acto. No puedo cerrarlo con todo lo que habéis hecho vosotros ya. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con vosotros. Gracias a todos los que nos habéis escuchado también. Y como decía Jordi, a los que habéis llegado al final del webinar. Yo, Jordi, ha empezado con una frase que me ha gustado mucho y querría acabar con la misma: de una pandemia a un gran renacimiento. Así que muchísimas gracias por las aportaciones y a lo que viene, que no es poco, pero que podremos. Muchas gracias a todos de nuevo. Gracias. Nos vamos.